Buenas, damos inicio con una serie de videoconferencias que a lo largo de las próximas 7 semanas hablaremos sobre fundamentos de diseño que nos ayudarán a realizar las repentinas planificadas durante el primer módulo. En este caso, veremos proyectos y objetos naturales en donde se verán aplicados el fundamento a analizar. En este caso, vamos a ver el ritmo. El ritmo es uno de los principales fundamentos de diseño en general, debido a que lo encontramos plasmado en diferentes obras artísticas, relacionadas casi siempre con la música y los sonidos. Naturalmente, desde pequeños, en el vientre de nuestra madre, escuchamos sus latidos y podemos percibirlos, lento o rápido, dependiendo de las circunstancias. Pero esto podemos llevarlo al ejercicio mecánico de una composición tanto bidimensional como tridimensional. Para esto vamos a discutir sobre la teoría y los diferentes tipos de ritmo que encontramos en elementos tangibles. Ritmo se refiere a la repetición de uno o más elementos en la composición de un diseño. Esto con el fin de obtener cierta secuencia que puede llegar a ser predicha. Una cualidad del ritmo es que permite espacios entre cada elemento que está conformándolo, llamados intervalos. Además, existen algunos términos que pueden determinar el ritmo, como lo son la proporción, el orden y el movimiento. El primer ritmo que vamos a encontrar es el uniforme. Se produce cuando una figura se repite a intervalos regulares y conserva su tamaño. Cada espacio vacío marca la velocidad del ritmo, de modo que si el espacio libre es amplio, el ritmo es más lento. En el ejemplo, vemos cómo el cuadro gris representa esos intervalos y esos espacios que separan los elementos. Si en este caso los rectángulos grises fueran más amplios, el movimiento sería más lento. El ritmo alterno ocurre cuando se repiten más de una figura a intervalos regulares. La utilización de varios elementos con diferentes formas, colores o texturas y la alternancia de espacios vacíos producen una sensación de mayor movimiento. En este caso, como podemos ver en el ejemplo, podemos trabajar desde una figura pequeña a grande, o dos grandes, una pequeña, o darle movimiento a las figuras, en donde el ritmo se va a ver de una mejor manera. El ritmo progresivo se representa con una disminución o ampliación progresiva y regular de un elemento. Tiene un gran sentido dinámico y obliga al espectador a recorrer la secuencia presentada. Puede ser un ritmo creciente o decreciente. En el ejemplo que vemos, de izquierda a derecha se percibe el creciente y de derecha a izquierda el decreciente. El ritmo radial crea un efecto de expansión, ya que los elementos surgen de un punto central que se abre hacia afuera como si fuesen unos radios. En el ejemplo a mano izquierda vemos cómo estos elementos se repiten alrededor del diámetro del círculo. En el ejemplo del centro vemos cómo una sección a partir del borde o vértice del cuadrado se repite, y si le damos una calidad tridimensional se nos va a ver con muchísima más claridad el movimiento que éste genera.
El ritmo concéntrico parte igualmente de un punto central, dilatándose hacia el exterior. La combinación de ambos, expansión y dilatación, produce una espiral que se extiende hacia afuera, provocando un movimiento vertiginoso. Como vemos en el ejemplo, independientemente de donde esté nuestro punto, ya sea en el centro o al lado, vemos cómo la figura empieza a dilatarse hacia el exterior, generando un efecto como de ondas. Ahora vamos a tratar de identificar los diferentes ritmos en varias composiciones y elementos naturales. Gorin-Jian, en esta composición podemos observar diferentes tipos de ritmo, tanto en la línea como en las formas y también en el color. Vemos un ritmo uniforme entre líneas, vemos un ritmo alterno entre colores, lo que nos permite brincar de un color al otro, y vemos cómo los intervalos o espacios entre líneas nos van generando un movimiento. También vemos que la superficie alrededor del círculo lo podemos interpretar como diferentes sólidos a un mismo color, pero separados bajo unos intervalos delgados o gruesos. La noche estrellada de Van Gogh presenta ritmos concéntricos y radiales, en donde los elementos nacen siempre de un centro y genera ese efecto de espiral, lo que nos percibe como un cuadro en movimiento. Círculos sobre círculos de Kandinsky, vemos reflejado un ritmo progresivo en los elementos de diferente tamaño. Vemos cómo el traslape de los trazos nos genera un ritmo alterno y cómo a partir de un ritmo radial las líneas se entrelazan con los círculos. La naturaleza podemos verla reflejada en las plumas del pavo real, donde de alguna manera vemos un ritmo uniforme, un ritmo radial y un ritmo concéntrico. Vemos cómo los elementos y el color forman parte de la composición. En las hojas vemos este efecto radial que genera un espiral, lo que nos da esa sensación de movimiento, donde se ve el ritmo siendo demostrado. Y por último, otro ejemplo sería la cebra, donde cuando son adultas vemos un ritmo uniforme en sus líneas, donde los intervalos empiezan a generar ese movimiento. Pero cuando la cebra es bebé, vemos que no son líneas sino puntos, y cómo estos intervalos de alguna manera alternan, nos dan esa sensación de ritmo y de movimiento.